Ya en su momento dijo Philip Roth, si hubiera llevado un diario del dolor, la única anotación habría sido una única palabra: yo. Pero eso era porque no conocía a Pablo Iglesias. Teatreros, dejadme mostraros brevemente un documento gráfico sobre la inteligencia de Marta Nebot. Esto lo digo porque el otro día, mientras intentaba comentar esta foto, utilizó de nuevo esa técnica rastrera de identificar toda conducta deleznable con los votantes de Vox. Para el que no lo sepa, este coche supuestamente pertenece a una médica, y lo que dijo Marta Nebot al respecto es lo siguiente: esto es el reflejo de la sociedad que tenemos. En este país 3,5 millones de votantes han votado a un partido que cree que a los que traen problemas hay que dejarlos fuera. Y esta misma mentalidad es la que estamos viendo ahora. Es lo mismo que cuando en un bloque de un edificio alguien pretende que quien puede traer el problema se tiene que ir. Es exactamente el mismo mecanismo, y es el mecanismo que está alimentando ese tipo de conductas rastreras. Es una ideología política que lamentablemente en este país tiene 3,5 millones de votantes. Y bueno, yo ya sé que muchos, después de haber escuchado estas palabras, pensaréis qué es lo que está haciendo una mujer tan inteligente en un programa así, cuando debería estar, pues no sé, ocupando a lo mejor un sillón de la RAE o dando conferencias en Oxford sobre la naturaleza ecléctica de la humanidad. Pero bueno, supongo que la vida no es justa y al final, pese a un currículum de órdago, uno acaba comentando salseos bajo la luz sectaria de una ideología obsoleta. Es lo que tiene la vida, que la carroña pende y la estulticia alimenta. Pero Marta de mi vida y de mi corazón, déjame que te diga una cosa y ya te dejo tranquila, ¿vale? Solo una cosita de nada. Tú estás criticando la actitud de aquellos que según tú quieren que desaparezcan los que traen problemas. Pero a la misma vez tú quieres que desaparezcan los de Vox porque según tú traen problemas. No sé si te has dado cuenta, porque yo sé que es difícil verlo en primera persona, pero estás criticando a aquellos que tienen la misma actitud que tú. Por lo tanto, te estás criticando a ti misma. Y yo sé que no te has dado cuenta porque, bueno, para eso se requiere cierta madurez intelectual. Pero en el fondo, Marta, lo que tú quieres es tan sectario como lo que criticas. ¿Lo entiendes? ¿O preferirías que te hiciera un croquis sobre la deleznable conducta sectaria que demuestras cuando en un ejercicio de complejo de inferioridad intelectual insultas a aquellos contra los que no puedes debatir? Te dejo que lo pienses un rato, ¿vale? Por ahí tengo un Euroframe por si te hace falta. Venga, un beso. Teatreros, si queréis ser testigos de las declaraciones de Marta Nebot, podréis escucharlas en mi cuenta de Twitter. He decidido no poner aquí su voz porque yo sé que muchos a estas horas estáis desayunando. Y una vez aclarado esta noticia gusiluz, paso a descifraros el movimiento ejemplar que ha hecho Vox para desactivar a Pablo Iglesias. En un vídeo anterior yo ya os conté cómo Iván Redondo, que es el gurú de Pedro Sánchez, había anulado a Podemos, porque al incorporarlo a su gobierno no solo tiene información de todo lo que pasa en sus círculos, pudiendo así desmadejar cualquier entramado de conspiración, sino que además puede llevarse el mérito de todos los tantos conseguidos por Podemos. Un ejemplo muy sencillo es que hasta el momento los dirigentes de Podemos eran los abanderados del feminismo más actual, pero ahora que están en coalición con el PSOE, todos sus logros quedan diluidos entre los componentes de los dos partidos, siendo normal la circunstancia de que ahora salga Carmen Calvo antes que Irene Montero o Pedro Sánchez antes que Pablo Iglesias para atribuirse los méritos feministas, que al parecer es la tendencia social que más se financia en Europa. Y Pedro Sánchez podrá ser un mentiroso y todo lo que queráis, pero huele bien el dinero, y al incorporar a Podemos en su gobierno ha conseguido que Podemos no critique al PSOE y erigirse ellos como los máximos representantes del feminismo más chachi, dándose así la circunstancia de que Pedro Sánchez, con la inestimable ayuda de Iván Redondo, se ha apoderado de las dos mejores bazas de Podemos, que es su fragor feminista y la confianza de todos los jóvenes que lo apoyaban. Tenemos por tanto que el mayor desactivador político de Podemos es sin duda el PSOE, que ha logrado recluir a Irene Montero en un ministerio que hasta el momento solo ha servido para celebrar su cumpleaños, y a Pablo Iglesias en un silloncito con mucha chicha, pero con poca limonada, es decir, mucho cargo para los dos, pero poca influencia real. Salvo tal vez la de poder saltarse de vez en cuando la cuarentena, que yo me imagino esa conversación privada cuando Pablo le dice a Pedro: «Jolines, Pedro, pues si no me vas a dar poder, déjame ir sin guantes». Y así lo vemos todos los días en el Parlamento, sin guantes ni mascarilla, dando ejemplo. Y con esto ya podríamos decir que Pablo Iglesias está bastante controlado en sus quehaceres, pero es que ahora a esa brida se ha sumado Macarena Olona, que además de dar ejemplo de buena conducta, se ha convertido en la única persona capaz de desactivar por completo a Pablo Iglesias.
Escuchen si no estas declaraciones. Señor vicepresidente, ¿va a desistir de imponer en España el modelo chavista venezolano? Señora diputada, le tengo que recordar que estamos en sede parlamentaria, esta es la sede de la soberanía popular, y tengo que limitarle a pedirle un poco de seriedad, de respeto a esta Cámara y de respeto a muchos ciudadanos españoles que llevan un uniforme blanco y que se están jugando la vida y la salud para protegernos a todos. Mire usted, como le decía a su compañero del Partido Popular, a mí me toca coordinar la política social del Gobierno y mi trabajo es que de esta crisis se salga sin dejar a nadie atrás, como ocurrió en 2008. Como veis, ante la primera pregunta de Macarena, Pablo Iglesias tira de profesión y hace lo que ha venido haciendo todos estos años a la hora de responder a una pregunta que le incrimina. Y lo que hace es lo siguiente, no responder directamente a la pregunta, polarizar un debate entre buenos y malos y poner un ejemplo en el que ellos se identifican como los buenos. Pablo Iglesias hace siempre lo mismo, yo ya lo he explicado en otros vídeos. Para el que lo tiene calado, sabe que este tipo de respuestas no solo es absurda por no dar información que se requiere en la pregunta, sino que además es tramposa, porque transforma la pregunta en un discurso político polarizado y maniqueo, en donde solo hay buenos y malos y ellos son siempre los buenos. Como digo, para el que lo tiene calado, sabe que Pablo Iglesias es muy pillo en estos aspectos y no le cree. No se lo cree porque lo único que ha sabido hacer es contraatacar con el argumento infantil del "y tú más" al citarle el 2008. Una cuestión que evidentemente no viene a cuento, pero que los tramposos infantiles utilizan para desviar la atención. Los que sabemos que Pablo Iglesias utiliza esta táctica no le creemos, pero por desgracia hay quienes todavía no se paran a pensar en esas trampas de los debates y terminan creyéndole. Suerte que Macarena Olona no es una persona crédula y en su segunda intervención le dijo lo siguiente. Señorías, nuestra democracia se desangra porque este gobierno socialcomunista está aprovechando la tragedia que asola a nuestra nación para imponer su régimen totalitario y su régimen comunista. Señor vicepresidente, su modelo es Venezuela y está siguiendo paso a paso el camino que ya recorrió ese demócrata, en sus palabras, el señor Hugo Chávez, para convertir Venezuela en una pura miseria, para limitar y arrebatar todos los derechos y libertades a nuestros hermanos venezolanos. En primer lugar, destrucción de nuestra nación, que pasa por aprovechar una catástrofe natural. En el caso de Venezuela fue en el año 1999 con la tragedia de Vargas, como bien sabe, que sepultó a más de 50.000 almas en Venezuela. En segundo lugar, control de los servicios de inteligencia. Ya lo ha conseguido, señor Iglesias. Ya se ha blindado usted en la comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia. En tercer lugar, control de los medios de comunicación. Han prostituido Televisión Española, han regado con millones de euros los medios privados de comunicación afectos al régimen y lo que hacen es perseguir a los periodistas libres que se alzan con voz crítica. En cuarto lugar, control de la opinión, monitorizando las redes sociales, identificando las corrientes de opinión críticas y censurando al disidente. ¿Cómo? A través del Ministerio de la Verdad, que han creado de manera paraestatal y en el que empresas destacadas como Neutral y Maldita, es decir, el señor Ferreras, la señora Ana Pastor, el señor Roures, son la Gestapo que vigilan la verdad oficial. Y por último, eliminando al disidente. En terminología comunista, señor Iglesias, el enemigo. En el caso del adversario político no pueden eliminarlo físicamente, pero no me cabe la menor duda que van a intentar muy singularmente ilegalizar nuestra formación política. Yo le digo, señor vicepresidente, que desde luego usted no es ese cordero que hoy intenta aparecer ante esta Cámara, sino ese exaltado sectario que al grito de patria o muerte jalea a las tropas para imponer un régimen totalitario. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Si es que no se puede decir mejor. Si yo estuviera allí, no solo le hubiera aplaudido, sino que además le habría lanzado un merecido bravo. Porque decir tantas cosas, tan bien hiladas, y con la restricción del tiempo, es un auténtico don. Y ante semejante diosa de la oratoria, esto es lo que respondió el líder de los secundones. Mire, señora diputada, creo que usted se desacredita con la intervención que acaba de hacer. Y creo que esta Cámara y nuestra sociedad no merece que este Gobierno dedique ni medio segundo a quien, en unas circunstancias difíciles como las que estamos viviendo, dedica su tiempo para preguntar y para controlar al Gobierno, a hablar de Venezuela y de La Sexta. Muchas gracias. Esa ha sido su respuesta, teatreros. Una respuesta esquiva, una respuesta cobarde. Una respuesta de un perdedor que no sabe cómo contraargumentar lo evidente y decide escudarse en su puesto, encoger el cuello como las tortugas y limitarse a responder con unas frases de inteligencia emaciada que fácilmente podrían resumirse en este apotegma infantil.
Pero yo soy presidente y tú no. Pablo Iglesias no es capaz de contraargumentar el discurso de Macarena Olona. No sabe. Y como no sabe, se tiene que limitar no solo a ser esquivo, que es a lo que nos tiene acostumbrados, sino también ahora a ser infantil. Y ante el discurso maduro de una mujer, actuar como un niño apesadumbrado que dice ya no te ajunto y te retiro la palabra. Vota, vota, y en tu cara explota. Ese es el vicepresidente, un personaje esquivo y aniñado, incapaz de aceptar responsabilidades y siempre dispuesto a recordarle a quien le lea la cartilla que él ahora es vicepresidente. Y parece haber olvidado que no está donde está por mérito propio, sino por haber sido engañado por un estratega como Iván Redondo, que no solo ha desactivado su poder, sino que además se ha adueñado de sus méritos. Y eso Pablo Iglesias lo tiene que saber, por eso quizás lo veamos tan calmado. Y no es porque esté actuando como él piensa que tiene que actuar un vicepresidente, no es por eso, sino porque sabe que está en una cuerda floja muy peligrosa y al más mínimo traspiés se lo cepillan. Pero si consigue hacer equilibrio, aunque sea entre cobardías, ñoñerías y apariencias moderadas, tal vez consiga un puesto con sueldo vitalicio. Y ese es Pablo Iglesias, un taur que prometió luchar desde las barricadas por las necesidades del pueblo, pero que ahora ha reducido toda lucha a hacer barbacoas en el jardín de Galapagar. Yo tengo mucha suerte y yo tengo jardín en mi casa para sacar a mis hijos. Y precisamente por eso soy consciente de que millones de familias en este país están teniendo a los niños en pisos de 40, de 50, de 60 metros. Que sí, Pablo, que sí. Que como tú eres rico, sabes cómo viven los pobres. Por eso, como yo sé hablar, sé cómo viven los mudos. Pero este tío, ¿de dónde ha salido? ¿No os dais cuenta de que siempre hace lo mismo? Pero es que no os dais cuenta de que siempre polariza su discurso para elegir siempre entre dos opciones en las que él siempre sale beneficiado. Si es que no tiene más vuelta de hoja la oratoria de Pablo Iglesias. No tiene más vuelta de hoja. Yo es que todavía no entiendo cómo le creéis. Vox debería seguir manteniendo esa estrategia, porque creo que hasta el momento no hay mejor voz para desactivar a Pablo Iglesias en el Parlamento que la de Macarena Olona, que además está sabiendo callar la boca a muchos lecheros y a otros saltimbanquis de los que probablemente más tarde hablaré. ¿Vosotros qué opináis de Macarena? Decídmelo en los comentarios. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos al Teatro de Will.